Su hija la echó sin remordimiento creyendo que había ganado. Pero la escritura aún tenía el nombre de su madre, y cuando llegó la carta, la hija se dio cuenta. Ya no tenía casa ni control. Bienvenida de nuevo, y disfruta la historia. Evelyn permanecía sola en la cocina, removiendo una olla de arroz blanco como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. A los 72 años vestía un cardigan gris desgastado con los codos descoloridos por el uso constante. Sus dedos curvados, por una vida entera de coser, fregar y sacrificarse, sujetaban la cuchara como si fuera lo único que la mantuviera en pie. El vapor que se alzaba de la olla empañaba sus lentes, pero no se molestaba en limpiarlos. Sus lágrimas ya lo habían hecho difícil de ver con claridad. La cocina de esa casa en los suburbios de Chicago había sido su refugio durante los últimos 5 años. Cada mañana se levantaba a las 5:30, preparaba café en la vieja cafetera que había traído de su antigua casa y comenzaba el día limpiando superficies que ya estaban limpias, ordenando objetos que ya estaban en su lugar. Era su manera de sentirse útil, de justificar su existencia en un hogar donde cada día se sentía más como una intrusa. En la sala de estar, su hija Michelle desplazaba el dedo por la pantalla de su teléfono con una expresión de disgusto perpetuo grabada en el rostro. A los 42 años, Michelle había desarrollado líneas de amargura alrededor de sus ojos que no tenían nada que ver con la edad. Su cabello rubio teñido religiosamente cada 6 semanas estaba perfectamente peinado incluso a las 7 de la tarde. Llevaba puesta una blusa blanca impecable y pantalones negros que probablemente costaban más de lo que Evelyn había gastado en ropa durante todo el año. Su esposo Rick yacía desparramado en el sofá de cuero italiano, los pies sobre la mesa de centro de cristal, el control remoto en una mano y una cerveza en la otra. A los 45 años, Rick había perdido la ambición junto con la mayor parte de su cabello. Su barriga prominente se derramaba sobre el cinturón y sus ojos pequeños y hundidos rara vez se apartaban de la pantalla del televisor de 65 pulgadas que dominaba la pared principal de la sala. Y en el rincón, sentado en un pequeño sofá individual cerca de la ventana, estaba Tommy. El niño de 11 años observaba todo en silencio, sus grandes ojos marrones absorbiéndolo todo como una esponja. Tenía el cabello castaño de su abuela y la misma expresión pensativa que Evelyn había tenido de niña. Sus pequeñas manos sostenían un libro de ciencias, pero sus ojos no estaban en las páginas. Estaba observando, siempre observando, tratando de entender por qué la casa se sentía tan fría cuando su abuela estaba en ella. La tensión en esa casa había crecido como una tormenta que se aproxima lentamente durante meses. Evelyn podía sentir cada gota de electricidad en el aire, cada mirada de irritación, cada suspiro exasperado que escapaba de los labios de su hija. Había vivido allí durante 5 años, desde que su esposo Harold murió de un ataque cardíaco masivo una fría mañana de diciembre. Michelle le había dicho que no podía vivir sola, que necesitaba estar con familia, que sería mejor para todos. Al principio había sido diferente. Michelle parecía genuinamente preocupada por su bienestar. Rick, si bien no era particularmente cálido, al menos era cortés. Pero algo había cambiado gradualmente, como si su presencia se hubiera vuelto una carga demasiado pesada de soportar. Las conversaciones se habían vuelto más cortas, las sonrisas más forzadas, los silencios más largos y más incómodos. Evelyn había intentado de todo para recuperar el afecto de su hija. Cocinaba las comidas favoritas de Michelle de cuando era niña, limpiaba la casa de arriba abajo, cada día cuidaba de Tommy. Cuando sus padres salían, incluso había ofrecido pagar por las compras del supermercado con su modesta pensión de viuda.
Pero nada parecía ser suficiente. Cada gesto de bondad parecía irritar más a Michelle, como si la generosidad de su madre fuera una forma de manipulación. La verdad era que Evelyn extrañaba desesperadamente a Harold. Extrañaba tener a alguien que la esperara cada noche, alguien que le dijera que era hermosa incluso con su cabello gris y sus arrugas. Extrañaba tener un propósito claro, ser necesaria, ser amada sin condiciones. En esta casa se sentía como un mueble viejo que ocupaba espacio pero ya no servía para nada. Entonces llegó el momento que lo cambiaría todo para siempre. ¿Podrías parar ese ruido, mamá, esa cuchara, ese sonido? Me está volviendo loca. La voz de Michelle cortó el aire como un cuchillo afilado, cargada de una irritación que había estado acumulándose durante semanas. Evelyn se quedó inmóvil, la cuchara suspendida a medio camino entre la olla y su mano temblorosa. Solo estaba tratando de preparar la cena. Pensé que podrían tener hambre. Michelle se puso de pie de un salto dejando caer su teléfono en el sofá con un golpe sordo. Su rostro se había enrojecido y las venas de su cuello se marcaban claramente contra su piel pálida. No te pedí que cocinaras. Solo haces cosas y haces desorden. Honestamente, siempre estás estorbando, siempre estás aquí, siempre haciendo. Ruido, siempre existiendo. Las palabras salieron de su boca como proyectiles, cada una diseñada para herir, para destruir. Rick levantó la vista del televisor por primera vez en horas, una sonrisa cruel, curvando sus labios gruesos. Tienes razón, sabes. Ya es hora, Michelle. Tu madre es más una carga que una bendición. Es hora de que tome una decisión. Una carga. Esa palabra se estrelló contra Evelyn como una bala disparada a quemarropa. Sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de sus pulmones, dejándola jadeando y tambaleándose. Se apoyó contra el mostrador de la cocina, sus nudillos blanqueándose, mientras se aferraba al borde de granito frío. El dolor que atravesó su pecho no era solo emocional. Era físico, visceral, como si alguien hubiera metido la mano dentro de su pecho y estuviera exprimiendo su corazón con puños de hierro. Durante 72 años había dado todo de sí misma. Había trabajado 3 empleos cuando Michelle era pequeña para poder pagarle clases de piano. Había cosido su vestido de graduación a mano porque no podían permitirse comprar uno. Había llorado lágrimas de orgullo cuando Michelle se casó. Había cuidado de ella cuando tuvo complicaciones durante el embarazo de Tommy. Había sacrificado sus propios sueños, sus propias necesidades, sus propias oportunidades de felicidad, para asegurarse de que su hija tuviera una vida mejor que la suya. Y ahora, después de décadas de amor incondicional, era reducida a una simple carga, un estorbo que ocupaba espacio en una casa que había ayudado a pagar. Michelle había estado esperando este momento. Evelyn se daba cuenta ahora de que su hija había estado acumulando resentimiento como quien junta leña para una hoguera, alimentando su irritación hasta convertirla en un odio puro y ardiente. Y ahora había llegado el momento de encender la cerilla. «Yo te crié», susurró Evelyn, su voz apenas audible por encima del sonido del televisor que seguía transmitiendo un programa de comedia. «Te di todo lo que tenía. Trabajé hasta que mis manos sangraron para que tuvieras lo que necesitabas». Michelle se acercó con pasos furiosos, sus tacones altos golpeando el suelo de madera como martillazos. Sus ojos brillaban con una furia que Evelyn nunca había visto antes, ni siquiera cuando Michelle era una adolescente rebelde. «Bueno, yo no pedí tus sacrificios. No pedí tu culpa constante, no pedí que me recordaras cada día todo lo que hiciste. Por mí, ya terminé con esto, vete, no te vas a quedar aquí ni una noche más». Tommy se levantó de repente de su rincón, dejando caer su libro al suelo. Su pequeña voz se quebró cuando gritó: «No, mamá, por favor. La abuela no hizo nada malo, ella solo estaba cocinando para nosotros».
Michelle se volvió hacia su hijo con ojos llameantes, agarrando su brazo con fuerza suficiente para dejar marcas rojas en su piel delicada. «No te metas en esto, Tommy. Esto es entre adultos. Ella se va y eso es final». El niño comenzó a llorar, lágrimas gruesas rodando por sus mejillas sonrosadas. «Pero abuela, ¿a dónde vas a ir? ¿Quién va a leerme cuentos? ¿Quién va a ayudarme con mis tareas de matemáticas?» La habitación se sumió en un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El único sonido era el del corazón de Evelyn latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo, y los sollozos entrecortados de Tommy, que se aferraba a la pierna de su abuela como si pudiera evitar que se fuera. Rick finalmente apagó el televisor y se incorporó en el sofá, su expresión mostrando una mezcla de satisfacción y crueldad. «El chico se acostumbrará, es mejor así, no puede estar apegado a ti para siempre». Evelyn miró a los ojos de su nieto y vio su propio dolor reflejado allí. Tommy era lo único puro y bueno que quedaba en esa casa, lo único que había hecho que los últimos 5 años valieran la pena. Pero incluso él no podía salvarla de esta situación. Con una dignidad que había aprendido a través de décadas de adversidad y pérdida, Evelyn simplemente asintió. No gritó, no suplicó, no se arrodilló ni imploró por compasión o una segunda oportunidad. En cambio, se irguió, enderezó los hombros y caminó hacia su pequeña habitación en la parte trasera de la casa. La habitación era pequeña apenas, lo suficientemente grande para una cama individual, un tocador viejo y una silla de madera que había pertenecido a su madre. Pero había sido su santuario durante 5 años, el único lugar en la casa donde podía cerrar la puerta y ser ella misma. Las paredes estaban decoradas con fotografías de su vida, ella y Harold, en su boda, Michelle de bebé Tommy, dando sus primeros pasos, Harold, en el hospital poco antes de morir. Comenzó a empacar metódicamente, doblando cada prenda de ropa, como si fuera la cosa más importante del mundo. 2 suéteres que había tejido ella misma durante las largas noches de invierno, cuando no podía dormir. Un vestido azul que Harold le había comprado para su aniversario número 40. Un par de zapatos negros que había usado para caminar, millas y millas, cuando buscaba trabajo después de que Michelle se graduara de la universidad. En el fondo del armario encontró la Biblia que Harold le había regalado el día de su boda hace ya 50 años. Las páginas estaban amarillentas y las esquinas dobladas por el uso constante. Había pasado horas leyéndola, especialmente después de la muerte de Harold, buscando consuelo en las palabras sagradas cuando el mundo parecía demasiado difícil de soportar. Sus manos temblaron mientras cerraba la vieja maleta de cuero, la misma que había usado cuando se mudó a esa casa 5 años atrás. Entonces estaba llena de esperanza y expectativas. Había pensado que viviría sus últimos años rodeada de amor familiar, ayudando a criar a Tommy, siendo una abuela querida y respetada. Ahora la llenaba con desesperanza y el peso aplastante del rechazo total. Miró alrededor de la habitación una última vez, memorizando cada detalle. La mancha de agua en el techo que había aparecido después de una tormenta el año pasado. La fotografía de ella y Harold en su luna de miel en las cataratas del Niágara, ambos tan jóvenes y llenos de sueños. El pequeño crucifijo que colgaba sobre la cama que había pertenecido a su madre. Cuando salió de la habitación con su maleta, Tommy estaba esperándola en el pasillo. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar, y se aferró a ella con una desesperación que le partió el corazón. «Abuela, por favor, no te vayas. Prometo portarme mejor. Prometo no hacer ruido cuando estés cocinando. Prometo ayudarte con todo».
Evelyn se arrodilló frente a él, ignorando el dolor en sus rodillas artríticas, y tomó su pequeño rostro entre sus manos arrugadas. Querido mío, tú no has hecho nada malo. Tú eres perfecto tal como eres. Nunca lo olvides. Michelle apareció en el pasillo, su rostro aún enrojecido por la ira. Tommy, vete a tu habitación ahora mismo. No quiero que la abuela se vaya, sollozó el niño. No es tu decisión, gritó Michelle agarrando a Tommy del brazo y arrastrándolo hacia su habitación. Ve a tu cuarto y quédate ahí hasta que yo te diga que puedes salir. Evelyn se puso de pie lentamente, sintiendo cada uno de sus 72 años en los huesos. Caminó hacia la puerta principal, pasando por la sala, donde Rick había vuelto a encender el televisor como si nada hubiera pasado. Michelle la siguió manteniéndose a varios pasos de distancia, como si la proximidad de su madre pudiera contaminarla de alguna manera. «Y no se te ocurra volver a aparecer por aquí», dijo Michelle, cuando Evelyn puso la mano en la manija de la puerta. «No quiero que Tommy te vea. No quiero que piense que puede contar contigo para nada». Evelyn se volvió por última vez para mirar a la mujer que había sido su bebé, su niñita, su razón de vivir durante tantos años. «Algún día vas a ser vieja, Michelle. Algún día vas a necesitar a alguien que te cuide con amor. Espero que encuentres más compasión de la que me has mostrado a mí». Michelle soltó una risa amarga. «Yo nunca voy a ser una carga para nadie. Yo me voy a asegurar de eso». Cuando la puerta se cerró detrás de Evelyn, el sonido resonó como un trueno en sus oídos. Permaneció parada en el porche durante varios minutos, respirando el aire frío de octubre en Chicago. Las hojas de los árboles habían comenzado a cambiar de color, creando una alfombra dorada y roja en el césped. Era hermoso, pero Evelyn no podía apreciar la belleza en ese momento. No tenía a dónde ir. A los 72 años se encontraba completamente sola en el mundo. Sus hermanos habían muerto años atrás. Los pocos amigos que tenía vivían en otros estados o estaban en hogares de ancianos. Su cuenta bancaria tenía algunos ahorros, pero no lo suficiente para alquilar un apartamento y mantenerse durante mucho tiempo. Caminó lentamente por la acera, arrastrando su maleta detrás de ella. Los vecinos que la veían desde sus ventanas probablemente se preguntaban qué estaba haciendo una mujer mayor caminando sola por la calle al anochecer. Algunos la conocían de vista, habían intercambiado saludos cordiales durante los últimos 5 años, pero nadie salió a preguntarle si necesitaba ayuda. Llegó al pequeño parque del vecindario y se sentó en un banco bajo una farola. La luz amarillenta creaba un círculo de visibilidad en la creciente oscuridad. Puso su maleta a su lado y simplemente se quedó allí tratando de procesar lo que había pasado. Durante toda su vida, Evelyn había sido una cuidadora. Había cuidado de sus padres ancianos hasta que murieron. Había cuidado de Harold durante su larga enfermedad. Había cuidado de Michelle desde el momento en que nació. Había cuidado de Tommy desde que era un bebé. Pero ahora, por primera vez en su vida, no tenía a nadie que cuidar, nadie que la necesitara, nadie que la quisiera cerca. Pero Michelle había olvidado algo muy importante, algo que cambiaría completamente el curso de esta historia. Evelyn todavía era la propietaria legal de la casa. Nunca había transferido la escritura a nombre de Michelle. No por desconfianza o por un plan secreto, sino simplemente porque siempre había creído que su hija algún día volvería a amarla como antes. Había esperado pacientemente durante 5 años que Michelle recordara todos los sacrificios que había hecho por ella. Había esperado que el amor maternal que una vez habían compartido resurgiera. Había esperado hasta que el silencio se había transformado en indiferencia y la indiferencia en crueldad pura. Ahora estaba sentada en un banco de parque, temblando bajo la luz de una farola,
pero por primera vez en años tenía algo que Michelle no sabía que tenía poder. Donna Rodríguez, una vecina mexicano-americana que vivía a 3 casas de distancia, regresaba de su turno nocturno en el hospital cuando vio a Evelyn sentada sola en el banco. Donna tenía 58 años, trabajaba como enfermera desde hacía 30 años y tenía un instinto natural para detectar cuando alguien estaba en problemas. Se acercó lentamente, reconociendo a la mujer mayor que había visto entrando y saliendo de la casa de Michelle durante años. «Evelyn, ¿eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí afuera a esta hora?» Evelyn levantó la vista y Donna pudo ver inmediatamente las lágrimas que corrían silenciosamente por sus mejillas arrugadas. «Hola, Donna. No tengo a dónde ir». Sin hacer más preguntas, Donna ayudó a Evelyn a levantarse del banco y tomó su maleta. «Vienes conmigo ahora mismo. No voy a dejarte aquí afuera sola». La casa de Donna era más pequeña que la de Michelle, pero estaba llena de calor y vida. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares, había plantas en cada ventana y el aroma de canela y vainilla flotaba en el aire. Era exactamente el tipo de hogar que Evelyn había soñado tener durante los últimos 5 años. Donna preparó té de manzanilla y se sentó frente a Evelyn en su pequeña mesa de cocina. «Ahora cuéntame qué pasó», dijo con la voz gentil, pero firme de alguien acostumbrada a cuidar de otros. Y por primera vez en años, Evelyn habló. Las palabras salieron como agua de una presa rota, llevándose consigo años de dolor, frustración y soledad acumulada. Le contó a Donna sobre los pequeños desaires diarios, sobre cómo Michelle la trataba como si fuera invisible, sobre cómo Rick la miraba con desprecio, sobre cómo había estado caminando sobre cáscaras de huevo durante meses, tratando de no molestar a nadie. «Me echó de la casa», terminó Evelyn, su voz apenas un susurro. «Mi propia hija me echó como si fuera basura. Y ni siquiera sabe, la casa todavía está a mi nombre». Donna casi se atragantó con su té. «¿Qué quieres decir con que está a tu nombre? Harold y yo compramos esa casa hace 20 años. Cuando él murió quedó a mi nombre. Nunca se la transferí a Michelle. Siempre pensé que algún día ella volvería a ser mi niñita dulce». «Dios mío», murmuró Donna. «¿Michelle no sabe esto?» «No tiene idea. Ella asume que es suya porque han estado viviendo allí y pagando los gastos. Pero legalmente, yo soy la dueña». Donna se recostó en su silla procesando esta información. «Evelyn, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Puedes echarlos a ellos. Puedes recuperar tu casa». Evelyn negó con la cabeza lentamente. «No puedo hacer eso a Tommy. Él no tiene la culpa de los errores de su madre, pero tampoco puedo seguir viviendo así». Durante los siguientes días, Evelyn se quedó en la casa de Donna, durmiendo en el sofá y tratando de decidir qué hacer con su vida. Donna trabajaba turnos largos en el hospital, pero cuando estaba en casa, las dos mujeres hablaban durante horas sobre la vida, el amor, la familia y la decepción. «¿Sabes?», le dijo Donna una noche mientras preparaban la cena juntas. «Mi madre siempre decía que los hijos no te pertenecen. Los crías, los amas, les das todo lo que puedes, pero al final tienen que vivir sus propias vidas. A veces esas vidas no incluyen gratitud hacia quienes los criaron». «Pero yo pensé que era diferente», respondió Evelyn cortando verduras para la sopa. «Pensé que Michelle y yo éramos más que eso. Éramos tan cercanas cuando era pequeña. La gente cambia, cariño. A veces cambian para mejor, a veces para peor. Pero eso no significa que tú tengas que cambiar. Tú sigues siendo la misma mujer amorosa que crió a esa niña». Era cierto. Durante todos esos años de matrimonio con Harold, Evelyn había definido su valor a través de cuánto podía dar a otros.
Había sido la esposa perfecta, la madre perfecta, la suegra complaciente. Pero ahora, por primera vez en décadas, tenía que decidir quién quería ser para sí misma. Una semana después de haber sido echada de la casa, Evelyn tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino las vidas de muchas otras personas. Visitó el bufete de abogados de Thompson and Associates en el centro de Chicago. El edificio era imponente con ventanas de cristal que reflejaban el cielo gris de noviembre. Había llamado con anticipación explicando su situación con voz temblorosa, pero cada vez más determinada. James Thompson era un hombre de 60 años, con cabello canoso y ojos amables detrás de lentes sin marco. Había manejado casos similares antes e inmediatamente comprendió la complejidad emocional de la situación de Evelyn. Señora García, dijo usando el apellido de soltera, que Evelyn había decidido volver a usar. Entiendo que quiere hacer algo especial con su propiedad. ¿Podría explicarme exactamente qué tiene en mente? Evelyn respiró profundamente. Durante 500 días había estado pensando en esto, sopesando sus opciones, considerando las consecuencias. Quiero donar la casa a una organización benéfica. Específicamente quiero que se convierta en un refugio para mujeres mayores que han sido abandonadas por sus familias. Thompson levantó las cejas, claramente impresionado por la decisión. Esa es una acción muy generosa, señora García. Pero está absolutamente segura una vez que firme estos documentos, la transferencia será irrevocable. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, respondió Evelyn con una firmeza que la sorprendió a ella misma. He investigado. Hay una organización llamada Corazones Dorados que se especializa en ayudar a mujeres mayores en situaciones difíciles. Quiero que ellos tengan la casa. Durante las siguientes 2 horas, Thompson explicó todos los aspectos legales de la donación. Evelyn tendría que notificar a Michelle con 30 días de anticipación. La organización benéfica evaluaría la propiedad y la convertiría en un hogar grupal para hasta 6 mujeres mayores. Evelyn incluso podría vivir allí si quería. Pero ella había decidido que quería un nuevo comienzo en un lugar completamente diferente. Cuando finalmente firmó los documentos, Evelyn sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Por primera vez en 5 años, había tomado una decisión completamente suya, basada en lo que ella creía que era correcto, no en lo que haría feliz a otros. La carta oficial llegó a casa de Michelle 3 días después. Rick la encontró en el buzón entre las cuentas y la correspondencia basura. El sobre oficial del bufete de abogados Thompson and Associates inmediatamente llamó su atención. «Michelle», gritó desde la puerta principal, «tienes una carta de unos abogados». Michelle estaba en la cocina preparando el desayuno para Tommy, quien había estado inusualmente callado desde que su abuela se había ido. El niño apenas había tocado su comida durante días y había llorado todas las noches en su habitación. «¿Abogados?», preguntó Michelle, secándose las manos en un trapo de cocina. «¿Qué diablos pueden querer unos abogados conmigo?». Abrió el sobre con una sensación creciente de inquietud. Mientras leía las primeras líneas, su rostro se puso pálido, luego rojo, luego casi púrpura de indignación. «¿Qué significa esto de que no soy propietaria de esta casa?», gritó agitando la carta en el aire como si fuera un arma. Rick se acercó leyendo por encima del hombro de su esposa. Sus ojos se agrandaron cuando comprendió las implicaciones. «Espera, ¿estás diciendo que tu madre es dueña de esta casa todo este tiempo?». Aparentemente, dijo Michelle con una voz que temblaba de furia, «mi querida madre nunca me transfirió la propiedad. Y ahora la está donando a una organización benéfica. Tenemos 30 días para desalojar».
Tommy, que había estado escuchando desde la mesa del desayuno, se levantó de un salto. Eso significa que la abuela puede regresar. Significa que va a vivir aquí otra vez. ¡No!, rugió Michelle, volviéndose hacia su hijo con ojos llameantes. Significa que tu preciosa abuela nos está echando de nuestra propia casa. Significa que es una vengativa y cruel. Pero incluso mientras decía las palabras, Michelle sabía que no eran completamente ciertas. En el fondo de su corazón sabía exactamente por qué su madre había hecho esto, y esa comprensión la llenaba de una mezcla tóxica de culpa y rabia que no sabía cómo procesar. Esa misma tarde Michelle condujo como una mujer poseída a través de las calles de Chicago, buscando desesperadamente a su madre. Llamó a todos los números que se le ocurrieron, visitó los lugares donde pensó que Evelyn podría estar. Finalmente, una recepcionista en la oficina de servicios sociales le dijo que había visto a una mujer de la descripción de Evelyn en el hogar Golden Years, un centro de vida asistida en el lado norte de la ciudad. El Golden Years era un lugar modesto pero limpio, con jardines bien cuidados y residentes que se veían contentos y bien cuidados. Michelle irrumpió por las puertas principales como un tornado, exigiendo ver a su madre inmediatamente. La encontró en el salón comunitario sentada en un círculo con otras mujeres mayores, doblando ropa de cama para un proyecto de caridad local. Evelyn llevaba puesto un suéter color lavanda que Michelle no había visto antes y tenía el cabello arreglado de una manera diferente. Se veía tranquila, tal vez incluso feliz. ¡Mamá!, gritó Michelle, haciendo que todas las mujeres en el círculo se voltearan para mirarla. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Evelyn levantó la vista lentamente, sin sobresaltarse por el arrebato de su hija. «Hola, Michelle. Me alegra verte. No me vengas con esa actitud calmada», continuó gritando Michelle, ignorando las miradas reprobatorias de las otras residentes. «Donaste nuestra casa, ¿cómo pudiste ser tan vengativa?» Evelyn dobló cuidadosamente la sábana que tenía en las manos antes de responder. «No era tu casa, Michelle. Nunca lo fue. Y no lo hice por venganza». «Entonces, ¿por qué lo hiciste? Somos tu familia. Ese era nuestro patrimonio. Era la herencia de Tommy». Por primera vez desde que Michelle había llegado, Evelyn mostró una chispa de emoción en sus ojos. «Herencia, patrimonio. Hablemos de patrimonio, Michelle. El patrimonio es amor, respeto, bondad. El patrimonio es tratar a tu familia con dignidad, y tú dejaste todo eso atrás hace mucho tiempo». Michelle se quedó sin palabras por un momento, pero rápidamente recuperó su indignación. «Eso no te da derecho a robarnos nuestra casa. No te robé nada», dijo Evelyn con una calma que contrastaba dramáticamente con la histeria de su hija. «Doné mi casa a personas que la usarán para algo bueno. Se convertirá en un hogar para mujeres, como yo, mujeres que fueron desechadas por sus familias, mujeres que necesitan un lugar donde puedan vivir sus últimos años con dignidad». Una de las otras mujeres en el círculo, una señora afroamericana, llamada Dorothy, que se había convertido en amiga de Evelyn, se aclaró la garganta. «Mija», dijo Dorothy con voz firme pero gentil, «tu madre nos ha contado su historia, y permíteme decirte algo. Eres una mujer muy afortunada de haber tenido una madre como ella. La mayoría de nosotras aquí no tuvimos esa suerte». Michelle se volvió hacia Dorothy con ojos llameantes. «Usted no sabe nada sobre nuestra situación». «Sé lo suficiente», replicó Dorothy sin intimidarse. «Sé que tu madre trabajó 3 empleos para criarte sola después de que tu padre las abandonara. Cuando tenías 5 años, sé que cosía ropa hasta altas horas de la madrugada para poder comprarte libros escolares.
Sé que se saltaba comidas para asegurarse de que tú tuvieras suficiente, y sé que cuando te casaste ella hipotecó su casa para ayudarte a pagar tu boda. Michelle parpadeó sorprendida de que estas extrañas supieran tanto sobre su vida. Eso es diferente. Ella eligió hacer esas cosas. Sí, dijo Evelyn suavemente, elegí hacerlas porque te amaba. Pero amor no significa que tengo que permitir que me maltrates. Amor no significa que tengo que aceptar ser tratada como basura. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Michelle, pero su orgullo no le permitía admitir que tal vez, solo tal vez, había estado equivocada. ¿Y qué hay del dinero? Todo el mundo dice que tienes ahorros. Años de trabajo. ¿De verdad? ¿Nos lo vas a quitar también? Evelyn asintió sin dudarlo. Sí, y no es para ti. Michelle retrocedió como si hubiera sido abofeteada. ¿Para quién entonces? Para Tommy, cuando cumpla 18 años, porque él nunca dejó de verme, nunca dejó de abrazarme. Incluso cuando tú trataste de hacer que me ignorara, él siguió siendo el niño dulce y amoroso que siempre fue. Michelle abrió la boca para protestar, pero Evelyn continuó antes de que pudiera hablar. Establecí un fideicomiso educativo para él. Podrá ir a cualquier universidad que elija estudiar lo que quiera, convertirse en el hombre que está destinado a ser, pero hay una condición. ¿Cuál? Preguntó Michelle con voz temblorosa. Que use ese dinero para ayudar a otros. Que entienda que la verdadera riqueza en la vida no es lo que acumulas, sino lo que das. Que aprenda a tratar a las personas con bondad, especialmente a aquellas que no pueden darle nada a cambio. La habitación se sumió en un silencio pesado. Las otras mujeres habían dejado de doblar ropa y observaban el intercambio con una mezcla de curiosidad y compasión. Michelle se dejó caer en una silla vacía, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había perdido. No solo había perdido una casa o dinero. Había perdido a la única persona en el mundo que la había amado incondicionalmente, sin importar sus defectos o errores. «Mamá», susurró su voz quebrándose por primera vez. Yo no quise que las cosas fueran así». Evelyn estudió el rostro de su hija, buscando signos de arrepentimiento genuino. «Pero así fueron, Michelle, y las palabras solas no pueden deshacer años de crueldad. ¿Puede Tommy visitarte? Él te extraña mucho. Llora todas las noches». Por primera vez, desde que Michelle había llegado, el rostro de Evelyn se suavizó completamente. «Por supuesto que puede visitarme. Él siempre será bienvenido aquí. De hecho, vengo a buscarlo todos los sábados. Vamos al parque, al museo, a veces al cine. Él es mi nieto y siempre lo será». Michelle se mordió el labio luchando con emociones que había estado reprimiendo durante años. «Y ¿hay alguna manera de arreglar esto?» Evelyn permaneció en silencio durante largo tiempo, considerando la pregunta. «Michelle, durante 5 años esperé que recordaras quién solías ser. Esperé que recordaras a la niñita que solía acurrucarse conmigo durante las tormentas, que me traía flores silvestres del parque, que me decía que era la mejor mamá del mundo. Pero esa niña desapareció y en su lugar quedó alguien que no reconozco. Pero todavía estoy aquí», dijo Michelle desesperadamente. «Todavía soy tu hija». «Eres mi hija biológicamente», respondió Evelyn, «pero ser familia significa más que compartir sangre. Significa respeto mutuo, apoyo, amor, que se demuestra con acciones, no solo con palabras». Dorothy se aclaró la garganta. «Nuevamente, si me permiten, me gustaría contar una historia». Tanto Michelle como Evelyn se volvieron hacia ella. «Yo tuve una hija también», comenzó Dorothy. «La crié sola después de que su padre murió en Vietnam. Trabajé como empleada doméstica durante 40 años para darle una educación.
Cuando se casó con un hombre rico, de repente ya no era lo suficientemente buena para ella. Me avergonzaba frente a sus nuevos amigos, me trataba como si fuera la sirvienta cuando la visitaba. Michelle bajó la vista reconociendo elementos de su propio comportamiento en la historia. Un día, continuó Dorothy, me llamó gritando porque había gastado $5 en un regalo para mi nieta sin pedirle permiso primero. Me dijo que era una vieja entrometida que no sabía cuál era mi lugar. Esa fue la última vez que hablé con ella. ¿Nunca intentó reconciliarse?, preguntó Michelle. Oh, sí. Después de que desarrollé diabetes y mi salud comenzó a fallar de repente, quería que fuera a vivir con ella. Pero no porque me amara o me extrañara, porque había escuchado que tenía una póliza de seguro de vida considerable. Dorothy sonrió amargamente. Le dije que prefería morir sola que vivir sin dignidad, y sabes que, mija, no me arrepiento de esa decisión. Aquí tengo amigas que me respetan, actividades que me dan propósito y la tranquilidad de saber que valgo más que mi cuenta bancaria. Michelle procesó la historia en silencio, sintiéndose cada vez más incómoda con los paralelos. La diferencia, dijo Evelyn suavemente, es que Dorothy no tuvo una segunda oportunidad con su hija. Su hija murió en un accidente automovilístico hace 3 años y nunca pudieron arreglar las cosas. Tú todavía tienes tiempo, Michelle, pero solo si realmente quieres cambiar. ¿Qué tendría que hacer?, preguntó Michelle, su voz apenas audible. Primero, dijo Evelyn, tendrías que examinar honestamente por qué me trataste como lo hiciste. No puedes cambiar un comportamiento si no entiendes de dónde viene. Michelle asintió, lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Segundo, tendrías que hacer las paces con el hecho de que las cosas nunca van a volver a ser como antes. Yo no voy a regresar a vivir contigo. No voy a volver a caminar sobre cáscaras de huevo tratando de no molestarte. Si vamos a tener una relación, va a ser entre iguales con respeto mutuo. Entiendo, susurró Michelle. Y tercero, continuó Evelyn, tendrías que demostrar tu cambio con acciones, no solo con palabras. Tendrías que mostrarme que has aprendido a valorar a las personas por quienes son, no por lo que pueden hacer por ti. Michelle se secó los ojos con la manga de su blusa. ¿Cómo? ¿En cómo podría empezar? Evelyn intercambió una mirada con Dorothy y las otras mujeres del círculo. Podrías empezar viniendo aquí una vez por semana como voluntaria. Ayudar con las actividades, leer a las residentes que tienen problemas ayudar con proyectos de caridad. Aprender sobre las vidas de otras personas, escuchar sus historias. ¿De verdad piensas que eso ayudaría? Creo, dijo Evelyn cuidadosamente, que te ayudaría a entender que todas las personas mayores fueron jóvenes una vez, que todas tuvieron sueños, esperanzas, miedos, que todas merecen ser tratadas con dignidad sin importar su edad o circunstancias. Michelle permaneció en silencio durante varios minutos, considerando la propuesta. Finalmente asintió. Está bien, lo haré, pero quiero que sepas que nunca quise lastimarte. Estaba estresada, frustrada con mi vida y supongo que te convertiste en mi chivo expiatorio. Suponer no es suficiente, dijo Evelyn firmemente. Necesitas entender exactamente qué te llevó a tratar mal a alguien que te amaba. Hasta que no hagas ese trabajo interno, cualquier cambio será solo superficial. Dorothy sonrió y alcanzó la mano de Michelle. Mija, todos cometemos errores. Lo importante es estar dispuesta a reconocerlos y hacer el trabajo difícil de cambiar. Tu madre es una mujer especial. Valdría la pena luchar por recuperar su respeto. Michelle se volvió hacia su madre una vez más. ¿Hay esperanza para nosotras? Evelyn consideró la pregunta durante largo tiempo antes de responder. Siempre hay esperanza, Michelle.
Pero la esperanza requiere trabajo, paciencia y un compromiso real con el cambio. No puedo prometerte que las cosas van a ser fáciles o que voy a confiar en ti inmediatamente. Pero si realmente estás dispuesta a hacer el esfuerzo, lo estoy, dijo Michelle rápidamente. Lo prometo. Las promesas son fáciles de hacer, observó Evelyn. Cumplirlas es lo difícil. Durante las siguientes semanas, Michelle comenzó a venir al Golden Years todos los miércoles por la noche. Al principio era torpe e incómoda, claramente fuera de su elemento, pero gradualmente comenzó a relajarse y a conectar genuinamente con los residentes. Conoció a Margaret, de 85 años, que había sido profesora de escuela primaria durante 40 años y podía recitar poesía de memoria durante horas. Conoció a Frank, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que contaba historias fascinantes sobre sus años en el Pacífico. Conoció a Rosa, una inmigrante de El Salvador, que había criado a 8 hijos, trabajando como empleada doméstica, y que ahora pasaba sus días tejiendo mantas para bebés prematuros en el hospital local. Lentamente Michelle comenzó a entender lo que su madre había tratado de enseñarle durante años, que cada persona tiene valor intrínseco, sin importar su edad, estatus económico o utilidad para otros. Una noche después de haber estado voluntariando durante 2 meses, Michelle se quedó después de que las actividades terminaran para ayudar a limpiar. Evelyn se acercó a ella mientras guardaba las sillas. «¿Cómo estás realmente?», preguntó. «Evelyn». Michelle se detuvo y consideró la pregunta. «Confundida», admitió finalmente. «Durante años pensé que tenía todo resuelto. Pensé que sabía lo que era importante en la vida. Pero estar aquí, conocer a estas personas, me ha hecho darme cuenta de cuánto no sabía sobre lo que realmente importa». «¿Y qué has aprendido?». Michelle se sentó en una de las sillas que acababa de apilar. «He aprendido que Margaret nunca se casó porque dedicó su vida a enseñar a niños que otros habían desechado. He aprendido que Frank todavía llora cuando habla de los amigos que perdió en la guerra 70 años después. He aprendido que Rosa envía la mitad de su pequeña pensión a sus nietos en El Salvador para que puedan ir a la escuela». Evelyn asintió, esperando a que su hija continuara. «Y me he dado cuenta», dijo Michelle con voz temblorosa, «de que yo he estado tan enfocada en acumular cosas materiales, en mantener una imagen perfecta, que olvidé cómo ser una buena persona. Olvidé cómo valorar las relaciones por encima de las posesiones». Era la primera vez en años que Evelyn veía vulnerabilidad genuina en su hija, no la manipulación emocional que había usado tantas veces en el pasado. «Mamá», continuó Michelle, «sé que he perdido el derecho de pedirte perdón. Sé que las palabras no pueden deshacer el daño que hice, pero quiero que sepas que todos los días pienso en cómo te traté y me avergüenzo profundamente». Evelyn alcanzó la mano de su hija y la tomó suavemente. «El arrepentimiento es el primer paso hacia el perdón, Michelle, pero es solo el primer paso. ¿Cuáles son los otros pasos?». «Tiempo», dijo Evelyn simplemente. «Tiempo y acciones consistentes, que demuestren que el cambio es real y duradero». Durante los meses siguientes, Michelle continuó voluntariando en el Golden Years. También comenzó a ver a un terapeuta para trabajar en los problemas subyacentes que habían llevado a su comportamiento cruel hacia su madre. Lentamente, muy lentamente, la relación entre madre e hija comenzó a sanar. Tommy visitaba a su abuela todos los sábados, como Evelyn había prometido. Los dos desarrollaron una rutina especial por la mañana. Visitaban la biblioteca o un museo por la tarde. Almorzaban en el parque si hacía buen tiempo, y por la noche Evelyn le leía cuentos o lo ayudaba con sus tareas. Una tarde de primavera, casi un año después de haber sido echada de la casa, Evelyn y Tommy estaban sentados bajo un árbol de cerezo en flor en el Parque Grant.
Tommy había crecido varios centímetros y había perdido algunos de sus dientes de leche, pero seguía siendo el mismo niño dulce y reflexivo que siempre había sido. «Abuela», dijo mientras masticaba un sándwich de mantequilla de maní y mermelada que Evelyn había preparado, «¿por qué mamá era tan mala contigo antes?». Era una pregunta que Evelyn había estado esperando y había pensado cuidadosamente en cómo responderla de manera honesta, pero apropiada para su edad. «A veces las personas adultas cometen errores, mi amor», dijo finalmente. «A veces nos enfocamos tanto en nuestros propios problemas que olvidamos ser amables con las personas que amamos». «Pero ¿por qué no podía simplemente decir que lo sentía y ser buena otra vez?». Evelyn sonrió ante la simplicidad de la pregunta. Porque decir «lo siento» es fácil, pero cambiar realmente la forma en que tratamos a las personas es mucho más difícil. Tu mamá está aprendiendo eso ahora. Tommy consideró esto mientras terminaba su sándwich. ¿Crees que algún día podremos ser una familia normal otra vez? No sé si seremos normales, dijo Evelyn honestamente, pero creo que podemos ser mejores de lo que éramos antes. A veces, cuando las cosas se rompen, puedes arreglarlas de una manera que las hace más fuertes que antes. Como cuando rompí mi juguete favorito y papá lo arregló con pegamento súper fuerte. Exactamente como eso. Rió Evelyn, abrazando a su nieto. Mientras tanto, Michelle estaba experimentando su propia transformación. Su trabajo en el Golden Years había evolucionado más allá del voluntariado básico. Había comenzado a organizar actividades más elaboradas, noches de karaoke, clases de pintura, incluso una pequeña obra de teatro donde los residentes actuaban escenas de sus vidas. Una noche después de una presentación particularmente exitosa, donde Margaret había recitado poesía de Emily Dickinson, Michelle se encontró a sí misma llorando en el estacionamiento. Dorothy, que se había convertido en una especie de mentora, para ella se acercó. «¿Qué pasa, mija? Es solo que...». Michelle luchó por encontrar las palabras. Viendo a Margaret ahí arriba tan elegante y sabia recordando toda esa poesía hermosa, me di cuenta de que podría haber sido mi madre algún día. Si yo hubiera tenido paciencia, si hubiera tomado tiempo para realmente conocerla como persona, en lugar de solo verla como una carga. Dorothy asintió comprensivamente. El arrepentimiento puede ser una carga pesada, pero también puede ser un maestro poderoso. No sé si alguna vez podré perdonarme por los años que perdí siendo cruel con ella. El perdón hacia uno mismo es tan importante como el perdón de otros, dijo Dorothy sabiamente. Tu madre está empezando a curarse. Tú también necesitas sanar. Ese verano algo extraordinario sucedió. La casa que Evelyn había donado fue oficialmente convertida en el Hogar Evelyn Grace, un refugio para mujeres mayores que habían sido abandonadas por sus familias. El día de la inauguración, Evelyn, Michelle, Tommy y docenas de voluntarios y simpatizantes se reunieron para la ceremonia. Michelle había trabajado incansablemente durante semanas ayudando a coordinar el evento. Había contactado medios locales, había organizado catering donado, había diseñado folletos informativos sobre la misión de la organización. Era la primera vez en años que había puesto tanta energía en algo que no la beneficiaba directamente. Cuando llegó el momento de que Evelyn cortara la cinta ceremonial, se volvió hacia la pequeña multitud reunida. «Este lugar», dijo con voz clara y fuerte, «no es solo un edificio, es un símbolo de que toda persona merece dignidad sin importar su edad o circunstancias. Es un recordatorio de que el amor genuino no se trata de lo que podemos obtener de otros, sino de lo que podemos dar». Sus ojos se posaron en Michelle, que estaba parada en primera fila con Tommy. Y es una promesa de que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, para elegir la bondad sobre la crueldad,
para elegir la compasión sobre la indiferencia. Después de la ceremonia, mientras la gente se mezclaba y disfrutaba de los refrigerios, Michelle se acercó a su madre. «Mamá», dijo suavemente, «quiero que sepas que entiendo por qué hiciste esto, y estoy orgullosa de ti». Evelyn estudió el rostro de su hija buscando signos de sinceridad. Lo que vio allí era diferente de la Michelle que había conocido durante los últimos años. Había una suavidad en sus ojos, una humildad en su postura que no había estado allí antes. «Gracias», dijo Evelyn simplemente. «¿Hay alguna posibilidad?», preguntó Michelle con cuidado, «de que podamos empezar a reconstruir nuestra relación? No estoy pidiendo que las cosas vuelvan a ser como antes. Entiendo que eso no es posible, pero tal vez podríamos encontrar una nueva forma de ser madre e hija». Evelyn permaneció en silencio durante un momento, observando a Tommy que jugaba con otros niños en el jardín recién plantado. «¿Qué tipo de relación te imaginas?» «Una donde nos respetemos mutuamente», dijo Michelle. «Una donde pueda aprender de tu sabiduría en lugar de resentirla. Una donde Tommy pueda ver que los adultos pueden cometer errores y también pueden aprender de ellos». «¿Y Rick?», preguntó Evelyn. «¿Él está de acuerdo con este cambio?» Michelle bajó la vista. «Rick y yo nos estamos separando. Resulta que él me estaba engañando durante años, y cuando perdimos la casa, decidió que era más fácil encontrar una nueva esposa que trabajar en nuestros problemas». Evelyn sintió una punzada de tristeza por su hija a pesar de todo lo que había pasado. «Lo siento, Michelle. Sé que eso debe ser muy difícil». «Lo es», admitió Michelle. «Pero también me ha dado la oportunidad de realmente examinar quién soy cuando no estoy tratando de impresionar a nadie o mantener una fachada perfecta. Y la persona que encontré no me gustó mucho. Y ahora estoy trabajando en convertirme en alguien de quien pueda estar orgullosa, alguien de quien Tommy pueda estar orgulloso, y esperando algún día convertirme en alguien de quien tú puedas estar orgullosa otra vez». Evelyn alcanzó la mano de su hija y la apretó suavemente. «Michelle, nunca dejé de estar orgullosa de ti. Estaba decepcionada por tus elecciones, dolida por tu comportamiento, pero el amor de una madre no desaparece simplemente porque su hijo tome malas decisiones». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Michelle. «¿De verdad lo dices? ¿En serio?». «Lo digo en serio. Pero el amor no significa aceptar un trato abusivo. Significa establecer límites saludables y mantenerlos». «Entiendo», dijo Michelle, «y acepto esos límites. Solo quiero la oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor». Durante los años siguientes, Michelle continuó demostrando su compromiso con el cambio. Se divorció de Rick, encontró un trabajo de medio tiempo como coordinadora de eventos para organizaciones sin fines de lucro y se mudó con Tommy a un pequeño apartamento cerca del Golden Years. Cada miércoles seguía voluntariando en el hogar de ancianos. Cada sábado ella, Evelyn y Tommy pasaban tiempo juntos como familia. Las visitas eran inicialmente formales y un poco incómodas, pero gradualmente se volvieron más naturales y afectuosas. Tommy floreció en este nuevo arreglo. Tenía acceso regular a su abuela querida, pero también tenía una madre que estaba aprendiendo a ser más paciente, más presente, más dispuesta a escuchar. Michelle comenzó a ayudarlo con sus tareas escolares, a llevarlo a actividades extracurriculares, a realmente participar en su vida, en lugar de simplemente coexistir en la misma casa. Una tarde de otoño, 3 años después de haber sido echada de la casa, Evelyn recibió una llamada de James Thompson, su abogado. «Señora García», dijo, «tengo noticias interesantes sobre el fideicomiso que estableció para Tommy». «¿Qué tipo de noticias?»,
Bueno, gracias a algunas inversiones sabias y al hecho de que el mercado ha sido favorable, el fondo ha crecido considerablemente más de lo que esperábamos. Cuando Tommy cumpla 18 años tendrá suficiente dinero, no solo para la universidad, sino probablemente para la escuela de posgrado y una buena base para comenzar su vida adulta. Evelyn sonrió. Esas son excelentes noticias. Hay algo más, continuó Thompson. He estado siguiendo el trabajo que su hija ha estado haciendo con organizaciones benéficas locales. Es bastante impresionante. Ha ayudado a recaudar fondos considerables para varias causas valiosas. Sí, estoy muy orgullosa de ella, dijo Evelyn, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía completamente en serio. Me preguntaba si consideraría modificar el fideicomiso para incluir una provisión que le permita a Michelle administrar parte de los fondos para proyectos benéficos cuando Tommy cumpla 18 años. Sería una forma de reconocer su crecimiento y darle la oportunidad de continuar su trabajo bueno. Evelyn consideró la sugerencia durante varios días antes de tomar una decisión. Finalmente citó a Michelle para almorzar en un pequeño café cerca del Golden Years. He estado pensando en hacer algunos cambios al fideicomiso de Tommy, comenzó Evelyn sin preámbulos. Michelle levantó la vista de su sopa alarmada. ¿Qué tipo de cambios? ¿Hice algo mal? Todo lo contrario, dijo Evelyn con una sonrisa. Has demostrado durante estos años que has cambiado genuinamente. Tu trabajo con organizaciones benéficas, tu dedicación a Tommy, tu crecimiento personal, todo ha sido notable. Michelle se relajó visiblemente. Gracias, eso significa mucho viniendo de ti. Estoy considerando modificar el fideicomiso para incluir fondos que tú podrías administrar para proyectos benéficos. No sería dinero para tu uso personal, sino para causas en las que crees. Los ojos de Michelle se llenaron de lágrimas. Mamá, no sé qué decir. Di que continuarás siendo la mujer en la que te has convertido, dijo Evelyn simplemente. Lo prometo, dijo Michelle, su voz quebrada por la emoción. No solo por el dinero, sino porque he aprendido que esta versión de mí misma es mucho más feliz que la persona que era antes. En el 5º aniversario de su partida de la casa de Michelle, Evelyn organizó una pequeña celebración en el Golden Years. No era una celebración de la ruptura familiar, sino de la curación que había venido después. Tommy, ahora un adolescente de 16 años, había crecido hasta convertirse en un joven reflexivo y compasivo. Había heredado la gentileza de su abuela y había aprendido de los errores de su madre. Pasaba parte de sus veranos trabajando como voluntario en el hogar Evelyn Grace, ayudando con el mantenimiento del jardín y leyendo a los residentes. Michelle había encontrado su vocación trabajando con organizaciones que ayudaban a familias en crisis. Había desarrollado programas para enseñar habilidades de comunicación y resolución de conflictos, utilizando su propia experiencia como ejemplo de cómo las relaciones pueden sanar incluso después de un daño profundo. Durante la celebración, Evelyn se levantó para dar un pequeño discurso. Hace 5 años, comenzó, pensé que mi vida había terminado. Pensé que había perdido todo lo que importaba. Pero he aprendido que a veces tienes que perder todo para descubrir lo que realmente vale la pena conservar. Miró a Michelle, que estaba sentada con Tommy en primera fila. He aprendido que el amor verdadero no significa permitir que otros te maltraten. Significa establecer límites saludables y mantenerlos. Significa exigir respeto mientras das respeto a cambio. Se volvió hacia Tommy. Y he aprendido que la mejor herencia que puedes dejar a las generaciones futuras no es dinero o propiedades, sino valores. Bondad, compasión, la capacidad de levantarse después de caer, la sabiduría de saber cuándo luchar y cuándo dejar ir. Dorothy, ahora de 83 años, pero aún vibrante,
se acercó al micrófono. Si me permiten agregar algo, dijo con una sonrisa, Evelyn nos ha enseñado a todos que nunca es demasiado tarde para tomar control de tu propia historia, que puedes elegir cómo tu historia termina sin importar cómo comenzó. Después de la celebración, mientras limpiaban, Tommy se acercó a su abuela. Abuela, dijo, cuando cumplí 16 años mamá me contó sobre el dinero que dejaste para mí. Evelyn asintió. ¿Cómo te sientes al respecto? Agradecido, dijo Tommy honestamente, pero también quiero que sepas que he estado pensando mucho sobre qué hacer con él. Y quiero usar parte para estudiar trabajo social o psicología, algo que me permita ayudar a familias como la nuestra. Familias que están rotas, pero que tal vez puedan sanar si tienen la ayuda correcta. Evelyn sintió que su corazón se hinchaba de orgullo. ¿Y el resto? Quiero establecer una beca para niños cuyos abuelos los están criando. Hay muchos niños que viven con sus abuelos porque sus padres no pueden cuidarlos, y esos abuelos a menudo no tienen los recursos para ayudarlos con la universidad. Tommy, dijo Evelyn suavemente, eres exactamente el tipo de hombre que esperaba que te convirtieras. Esa noche, mientras Evelyn se preparaba para dormir en su pequeña pero cómoda habitación en el Golden Years, reflexionó sobre el extraño viaje que la había llevado a este punto. Había perdido una casa, pero había ganado un hogar. Había perdido una relación tóxica con su hija, pero había recuperado una relación saludable. Había perdido su papel como cuidadora sufrida, pero había encontrado su voz como mujer con dignidad propia. Su historia se había convertido en algo más que un cuento de venganza o justicia. Se había convertido en una historia de redención, no solo para ella, sino para su hija también. Michelle había aprendido que la verdadera riqueza no viene de lo que acumulas, sino de las relaciones que nutres. Tommy había aprendido que la bondad es una elección que haces todos los días, sin importar cómo otros te traten. Años más tarde, cuando Tommy se graduó de la universidad con honores y comenzó su trabajo como consejero familiar, escribió una carta a su abuela que atesoraba más que cualquier diploma o premio. Querida abuela, decía la carta, cuando era niño y veía cómo mamá te trataba, no entendía por qué no te defendías más. Ahora entiendo que estabas enseñándome la lección más importante de todas, que la verdadera fuerza no viene de devolver crueldad por crueldad, sino de mantener tu dignidad, incluso cuando otros pierden la suya. Tu decisión de donar la casa no fue venganza, fue un acto de amor hacia mujeres que necesitaban lo que tú podías dar. Tu decisión de perdonar a mamá no fue debilidad. Fue la fuerza de alguien que entiende que las personas pueden cambiar si se les da la oportunidad y el incentivo correcto. Pero, más que nada, tu ejemplo me enseñó que nunca es demasiado tarde para tomar control de tu propia narrativa. Con esas palabras, Tommy había cerrado la carta, doblándola con cuidado y guardándola junto a la foto de su abuela que adornaba su escritorio. Ese acto tan sencillo en apariencia contenía todo el sentido de gratitud, amor y reconocimiento que un nieto podía expresar a la mujer que le había enseñado a perdonar, a valorar la dignidad humana y a creer en segundas oportunidades. La vida continuó para todos, cada uno recorriendo caminos que, aunque divergentes, estaban unidos por un lazo más fuerte que el de la sangre, el de las historias compartidas y las lecciones aprendidas. Para Evelyn, su rutina cotidiana en el hogar, Evelyn Grace, se había convertido en un refugio de satisfacción y propósito. Cada mañana se despertaba con la misma timidez que una niña ante una nueva aventura, ansiosa por ver cuáles serían las necesidades del día y cómo podría ella
contribuir para hacer que la vida de esas mujeres fuese un poco más fácil. En el salón principal, donde el sol matutino se colaba por las ventanas altas y acariciaba los muebles de madera, Evelyn encontraba siempre un rincón donde sentarse con una taza de té caliente antes de comenzar a supervisar el desayuno. Se aseguró de que los estantes de la pequeña biblioteca comunitaria estuvieran ordenados y a menudo añadía nuevos volúmenes que conseguía gracias a donaciones de vecinos y voluntarios. Su pasión por las letras que había tenido que abandonar cuando la vida la obligó a trabajar innumerables turnos, ahora florecía de nuevo en cada conversación literaria con aquellas mujeres mayores que todavía recordaban pasajes de novelas, versos de poesía y fragmentos de discursos que habían marcado épocas. Una mañana de principios de otoño, mientras revisaba las revistas de jardinería que acababan de llegar, escuchó la voz pausada de Margaret. «Evelyn, querida, ¿crees que deberíamos plantar nueva rosa en el cantero del patio? Las que plantamos la primavera pasada están flaqueando». Evelyn sonrió con ternura al ver cómo la maestra jubilada buscaba siempre embellecer sus alrededores. «Claro, Margie, creo que podemos plantar 2 o 3 rosales más. Deberían quedar estupendos junto al rosal que florece en mayo. ¿Te gustaría acompañarme al vivero esta tarde?» Margaret asintió, y juntas planearon la excursión, un pequeño viaje que se convertiría en un momento de conexión, risas y recuerdos compartidos, mientras elegían las rosas más perfumadas y robustas. Por su parte, Michelle había consolidado su trabajo con la ONG que apoyaba a familias en crisis. Cada proyecto que diseñaba partía de su experiencia personal, programas de reconciliación familiar, talleres sobre manejo de la ira, espacios de escucha activa, todo encaminado a prevenir rupturas tan dolorosas como la que ella misma había protagonizado con su madre. Pasaba largas jornadas en la oficina, pero cuando llegaba la tarde y se acercaba al Golden Years, dejaba atrás el estrés de los correos electrónicos y los informes para encontrarse con la serenidad que irradiaba ese lugar. A veces, mientras caminaba por los pasillos, veía a las residentes tejiendo mantas, pintando óleos o simplemente conversando junto al ventanal. Entonces recordaba las palabras de Dorothy. Tu arrepentimiento puede ser una carga pesada, pero también puede ser un maestro poderoso. Ellas habían sido sus maestras sin proponérselo, demostrando cada día que la vejez podía ser sinónimo de sabiduría, fortaleza y esperanza. Aún así, Michelle no dejó de enfrentarse a la culpa que a ratos la embargaba. En las noches antes de acostarse, releía fragmentos de la carta que su hijo le había escrito. El acto de donar la casa no fue venganza. Fue un acto de amor hacia mujeres que necesitaban lo que tú podías dar. Aquellas palabras resonaban en su mente como un eco permanente, recordándole que cada decisión que tomaba debía estar guiada por la compasión y la empatía. Además, el apoyo de su padre, que ya vivía separado y había aceptado la transformación de su exfamilia, le permitía concentrarse en reconstruir su vida sin perder de vista el compromiso con Tommy y con todos aquellos a quienes servía. Cuanto a Tommy, su adolescencia transcurría entre la escuela secundaria, donde mantenía un promedio sobresaliente, y el hogar Evelyn Grace, donde dedicaba los fines de semana a acompañar a las residentes en paseos, a mostrarles fotografías de su última excursión al Museo de Ciencias o a ayudar en la organización de eventos. A veces corría las noticias y las sonrisas de sus amigas mayores al ver que el muchacho llevaba consigo esa ternura y responsabilidad que pocas veces se encuentran en jóvenes de su edad. De hecho, algunos voluntarios comentaban entre risas: «Ese chico podría ser alcalde de Chicago algún día, porque sabe tratar a las personas con cariño y respeto».
y él simplemente respondía con humildad: «Me lo enseña mi abuela». Sabía que cuando estudiara universidad querría dedicarse a algo relacionado con la asistencia social para dar continuidad a la labor que había emprendido su madre, pero con el toque personal de sumergirse en el trabajo de base donde la cercanía con los afectados era el pilar de cualquier proyecto. Los años pasaron con la ligereza de las hojas secas que el viento arrastra en otoño. El Golden Years se consolidó como referente en la ciudad para la atención respetuosa de mujeres mayores. Emilia, una de las residentes más antiguas, con 90 años a cuestas, se ocupaba de recopilar recetas tradicionales en un blog que llevaba el nombre de la casa. Sus historias culinarias, cómo aprendió a hacer pasta con su abuela en Italia, o aquel guiso de frijoles que cocinó en su juventud durante el éxodo rural de los años 50, se convirtieron en un tesoro que compartía en redes sociales, atrayendo la atención de aficionados a la cocina y abriendo las puertas a donaciones, que financiaban nuevos proyectos en el hogar. Al ver esas imágenes de platos humeantes, muchas personas recordaban a sus propias abuelas y se sumaban como voluntarios o aportaban recursos para que más mujeres mayores pudieran disfrutar de un lugar digno donde envejecer. Michelle, por su parte, se reinventó como conferencista. Sus talleres sobre resiliencia emocional y reconciliación familiar comenzaron a ser solicitados en universidades, empresas y conferencias de salud mental. Siempre que contaba su historia, recordaba que la audiencia más importante estaba en la pequeña sala de actividades del Golden Years, donde su madre la había observado con atención cuando decidió donar la casa. Quiero que cada persona aquí presente sepa que el perdón no es un acto de debilidad, sino de valentía, decía Michelle, y se detenía a mirar a Evelyn, quien se sentaba en la primera fila orgullosa y serena. En una fría mañana de marzo, llegó al hogar una noticia que marcó un hito inolvidable. La familia Rodríguez Vecinos, que habían sido los primeros en tenderle la mano a Evelyn cuando fue expulsada, donó un terreno contiguo para ampliar el jardín y construir un pequeño auditorio al aire libre. Era un espacio pensado para presentaciones de poesía, recitales de música y conferencias comunitarias. Dorothy, con 83 años, fue la inspiradora de este proyecto. Siempre decía que las palabras tienen poder para sanar almas rotas, y ahora quería que la comunidad tuviera un escenario para expresar su voz, ya fuera recitando un poema de Neruda o hablando de sus memorias de juventud. La inauguración del auditorio fue una celebración multitudinaria. Eritrea, una de las residentes que había sido profesora universitaria, pronunció un poema que hablaba de la vejez como la estación en la que las hojas caídas encuentran su último sueño. Margaret recitó fragmentos de Neruda, elevando la voz al temblar sus manos, mientras el viento entregaba las estrofas al cielo. Tommy, ataviado con un saco que le quedaba grande, fue el encargado de tocar el piano en la pieza final, una melodía de Schubert, que según él evocaba la nostalgia de la infancia y la dulzura del perdón recobrado. Cuando las últimas notas se diluyeron en el aire gélido, la ovación fue tan prolongada que las palmas retumbaron como un eco de esperanza. Evelyn, con los ojos húmedos, dirigió unas breves palabras. Este lugar no solo es un refugio para nosotras que ya cargamos muchos años. Es un recordatorio de que una persona, sin importar su edad, puede cambiar el destino de otros. Gracias a todos ustedes, este sueño es hoy una realidad palpable. Espero que cada vez que alguien se siente en esas bancas, sienta el abrazo de un hogar donde el respeto, la empatía y el amor son los pilares fundamentales. La relación entre madre e hija, lejos de estancarse, siguió evolucionando.
Michelle aprendió a escuchar sin juzgar, a ofrecer sin esperar reconocimiento, a expresar afecto de manera sincera. Aquella mujer que había llegado al Golden Years con el rencor latiendo en su interior, ahora demostraba cada día que las personas pueden reinventarse cuando están dispuestas a enfrentarse a su propio ego y a los errores cometidos. La hija que una vez había echado de su casa a la madre, ahora la invitaba a cenar los fines de semana en su modesto departamento, donde preparaba guisos inspirados en las recetas que había recopilado Emilia. Cocinaban juntas, reían y recordaban viejos tiempos sin idealizaciones, pero con gratitud por haber hallado finalmente un camino hacia la reconciliación sincera. Con el paso del tiempo, Evelyn experimentó el envejecimiento en su plenitud, sintiendo la pérdida progresiva de fuerza física, pero al mismo tiempo descubriendo una reserva interna de alegría que surgía cada vez que compartía un atardecer en el jardín con sus amigas, o veía a Tommy crecer con la certeza de que su legado de humanidad continuaría a través de él. Cada arruga en su rostro, cada bastón que necesitaba en días de frío eran testigos del viaje que la había llevado de la soledad y el rechazo a la plenitud de un propósito transformador. Los días se tornaban más cortos a medida que envejecía, pero la luz que irradiaba el hogar Evelyn Grace era inagotable. Mujeres que albergaban historias de abandonos, de viudez, de enfermedades, de soledad profunda, encontraban en aquel lugar un espacio para reír de nuevo, para contar anécdotas, para tejer sueños que habían quedado detenidos décadas atrás. El auditorio al aire libre se convirtió en escenario de conciertos de guitarra, recitales de poesía e incluso proyecciones de películas clásicas, donde en mantas extendidas se reunían nietos, hijos y vecinos para acompañar a las residentes, devolviendo así a la comunidad parte del cariño que aquel hogar generaba. Una noche de primavera, casi al filo de cumplir 80 años, Evelyn se sentó en uno de los bancos del jardín, contemplando el reflejo de la luna en la fuente central, recién reconstruida. A su lado, Tommy, ya de 19 años, estudiaba psicología en la universidad local, apoyando la investigación sobre envejecimiento activo. «Abuela», le dijo el joven con voz calma, «te veo aquí y pienso que tu vida ha sido una historia que cambia de rumbo muchas veces, pero siempre ha mantenido el mismo hilo, la dignidad y el amor por los demás». Evelyn lo miró con ternura, acariciándole el cabello que él heredó de su propio padre Harold. «Querido mío, la vida me enseñó que uno nunca termina de escribir su historia. Siempre hay hojas en blanco esperando ser llenadas y decisiones que marcan el rumbo. Si algo he aprendido es que el amor es la única tinta que no se borra con el tiempo». Él asintió, consciente de que esas palabras no eran solo poesía, sino la verdad plasmada en cada gesto de la mujer que había superado la crueldad de su hija, había encontrado el perdón y había convertido una herida en un acto de generosidad para muchas. «Abuela, quiero que sepas que me aseguraré de que tu legado continúe. El hogar Evelyn Grace será siempre un faro para quienes necesiten refugio y comprensión, y yo estaré aquí para eso». Ella apoyó su mano en la de él, sintiendo el calor que transmitía el muchacho. «Tú representas la esperanza de que la buena semilla sembrada en cada ser humano puede germinar pese a las tormentas más fuertes. No importa cuán oscuro parezca, el camino siempre hay una luz». El sol comenzó a asomar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. La brisa era ligera y perfumada con el aroma de las rosas recién florecidas. En ese momento, Evelyn supo que su historia no era solo el relato de una madre abandonada, sino la trama de la vida misma, tejida con hilo de compasión y valentía. Entendió que cada capítulo podía terminar de muchas maneras, pero que lo verdaderamente importante eran las lecciones que dejaban huella en el corazón de quienes las vivían. Días más tarde, el hogar organizó un evento especial, una tertulia literaria,
en la que se reunieron autoras locales, voluntarios, estudiantes de la universidad y residentes. El tema central era el poder transformador de las narraciones para sanar traumas familiares y personales. Michelle presentó su proyecto de historias orales, donde recogía testimonios de mujeres mayores que habían sufrido abandono y lograron recomponer sus vidas. Dorotea, la bibliotecaria del hogar, proyectó fragmentos de cartas antiguas que habían llegado al hogar, escritas por residentes que habían perdido el contacto con sus familias y ahora encontraban un espacio para ser escuchadas. Al final del Middle Century evento, un representante de la alcaldía de Chicago entregó un reconocimiento a Evelyn por su contribución al bienestar de las mujeres mayores de la ciudad. Mientras la ovación se extendía por el auditorium, Evelyn se puso de pie con humildad, aceptando la placa con ambas manos. Miró a su alrededor y vio rostros de gratitud y admiración, mujeres que habían recuperado la sonrisa, voluntarios que habían encontrado en el hogar, una comunidad a la que servir, profesionales jóvenes que se inspiraban en el modelo de vida activa que promovían. Y en primera fila, Michelle y Tommy aplaudían con orgullo genuino, sintiendo que la historia de la abuela trascendía su propia existencia para volverse un legado. En su discurso, evitó hablar de sus días amargos. En lugar de eso, compartió un pasaje breve. La vejez no es solo el ocaso de la vida, sino la oportunidad de iluminar el camino para quienes aún recorren sus senderos. Si al final de nuestros días podemos mirar atrás y decir que dimos calor a quienes tenían frío sentido, a quienes estaban perdidos, oír a quienes no tenían voz, entonces habremos dejado un mundo más amable. El acto concluyó entre aplausos, abrazos y lágrimas de emoción. Fuera del hogar, la noche se cernía sobre la ciudad, pintando de luces parpadeantes los edificios que se alzaban hacia el firmamento. Evelyn se retiró al jardín un momento, caminando despacio, para no forzar sus rodillas ya desgastadas. Se sentó en el banco de madera donde tantas veces había conversado con Tommy. Cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo el aire fresco que traía consigo recuerdos de días oscuros, pero también la certeza de que cada paso dado había valido la pena. Allí, en la penumbra intermitente de las luces del jardín, recordaba con gratitud la voz de Donna, aquella buena vecina que le ofreció refugio cuando no tenía otro lugar. Rememoraba la firmeza de Dorothy, que le enseñó a no aceptar menos de lo que merecía. Tenía en la mente cada lección compartida, cada momento en que la solidaridad había sido puente para la redención. Y al mismo tiempo sentía el latir del futuro, la obra de Tommy, la vocación de Michelle, las promesas que todavía aguardaban cumplirse. Esa noche, mientras se retiraba a su pequeña habitación dentro del hogar, comprendió que su historia, la suya y la de su familia, no era un relato cerrado, sino una narrativa continua que seguiría tejiéndose a través de gestos cotidianos, decisiones desinteresadas y la voluntad de no ceder jamás ante la crueldad. Se acostó en la cama cubriéndose con la colcha multicolor que las residentes habían confeccionado como regalo para el hogar. Sintió el peso de sus 80 años en sus articulaciones, pero también la ligereza de la paz interior. Afuera, el viento nocturno murmuraba suaves promesas de nuevas auroras. Dentro del hogar, las luces se apagaban poco a poco, y el silencio se llenaba de sueños, los sueños de mujeres que habían creído estar destinadas al olvido, pero que encontraron un lugar donde su voz tenía eco. Los sueños de una hija que aprendió a redirigir su vida con humildad y propósito. Los sueños de un nieto que veía en su abuela no solo el pasado, sino la llave para construir un futuro lleno de empatía. Y así, en la quietud de aquella madrugada,
La historia de Evelyn, Michelle y Tommy continuó sin prisa, con la certeza de que el amor, la dignidad y la generosidad pueden transformar incluso las heridas más oscuras en actos de luz que alumbran el camino de quienes están dispuestos a escuchar, a perdonar y sobre todo a creer que nunca es tarde para reescribir el propio destino. Felicidades. Escribe 7 en los comentarios para que sepa que te quedaste conmigo hasta el final. Dale like y suscríbete, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Nos vemos.